vamos a ver cuáles son las relaciones trigonométricas de ángulos múltiplos de 90 grados o de pi sobre 2 radianes. O sea, de ángulos que empiezan en ejes coordenados y terminan en ejes coordenados. Imagínense un sistema de coordenadas rectangulares. El eje X, el eje Y. Aquí tenemos un punto. Este punto es el punto A, B. O sea, que aquí se tiene la coordenada en X, que es A, y acá se tiene la coordenada Y, que es B. Vamos a trazar una recta del origen del sistema de coordenadas al punto A, B. Aquí se forma un ángulo entre la parte positiva del eje X y esta línea que va del origen al punto. Se forma un ángulo. Vamos a llamarle teta a ese ángulo. Va a ser un ángulo positivo cuando se mide desde la parte positiva del eje X en sentido antihorario hasta este segmento de recta. Vamos a llamarle R a la distancia desde aquí hasta aquí, del origen al punto. R es una cantidad positiva. O cero mínimo. R no es negativa. Mientras que A y B sí pueden ser positivas o negativas, dependiendo del cuadrante en el que se sitúe el punto con el que vamos a trabajar. Aquí el punto lo tenemos en el primer cuadrante. Aquí A y B son positivas, pero vamos a considerar también los otros cuadrantes. Este es el primero, acá está el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Lo que vamos a hacer es considerar las relaciones trigonométricas para este ángulo, correspondientes a este triángulo que se forma aquí. Aquí hay un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. Seno de teta, el seno de este ángulo, es, por definición, cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo, que es este, para este triángulo rectángulo, este es el cateto opuesto, que mide en este caso B unidades. O sea, la distancia que hay de aquí hasta aquí la da B. Vamos a tomar también el signo en caso de que sea negativo para B. Vamos a dejarlo ahí. O sea que B puede ser negativo. Ya dijimos ahorita y ya también. La distancia desde aquí hasta acá la da pues B. En este caso sería B. Y la distancia desde aquí hasta aquí sería A. Vamos a considerar pues que si la A es negativa, vamos a dejarle el signo negativo a la A. Dijimos que el seno de teta es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Este es el cateto opuesto, esta es la hipotenusa para este triángulo rectángulo. Sería
esta medida, que es B, sobre lo que mide de aquí a aquí, que es R. R siempre es positivo, o cuando menos 0, ya lo dijimos, mientras que B y A pueden ser negativos, dependiendo de los cuadrantes en donde nos situemos. Esto es seno de teta. Ahora, coseno de teta sería el cateto adyacente, esta medida, la distancia desde aquí hasta aquí, entre la hipotenusa, que es R. Tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente, B sobre A. Las otras relaciones trigonométricas serían cotangente de teta, secante de teta y cosecante de teta. Cotangente de teta es el inverso de tangente de teta. Sería, como aquí es B sobre A, acá es A sobre B. Es el recíproco o inverso multiplicativo. O sea que es 1 sobre tangente de teta. Secante de teta es el inverso de coseno de teta. Es R sobre A, que es 1 sobre coseno de teta. Y cosecante de teta es R sobre B, que es el inverso del seno de teta. En lo que sigue, vamos a calcular seno, coseno y tangente de teta, cuando el ángulo se sitúa en 0 grados, 90 grados, 270 grados y 360 grados. Las otras relaciones trigonométricas, cotangente, secante y cosecante, no las vamos a calcular. Se pueden calcular con estas expresiones. Estas tres son el inverso de estas tres. Entonces vamos a tener nada más a las primeras tres relaciones trigonométricas. Imaginemos que este triángulo se sitúa así, todavía en el primer cuadrante. Pero vamos a imaginar que el punto A, B se acerca al eje X, o sea, el ángulo θ disminuye, es muy pequeño, próximo a 0. Entonces este punto baja hasta estar muy cerca del eje X. Este es el punto A, B. Dijimos que esto sería θ. Ahora el triángulo sería este. Esto es R. Esto sería o mediría una cantidad dada por B. Sería B. Y esto sería A. Desde aquí hasta acá sería A. Observen pues que estamos haciendo que θ sea próximo a 0 grados.
o próximo a 0 radianes. Cuando el ángulo tiende a 0 grados o a 0 radianes, o sea, es muy pequeño, esta distancia tiende a 0, o sea, B se aproxima a 0. Es muy pequeña. Y puesto que este punto se aproxima a este, la A tiende a valer lo que vale la R. La A tiende a ser R. O sea, esta medida tiende a ser la misma que esta. Ahora, ¿qué ocurre si este punto se sitúa justo en el eje X? Vamos a hacerlo. Aquí tenemos el punto que sería el punto A, B, pero para ese punto la B sería 0. A, 0. La A la da esta distancia. La A es la distancia desde aquí hasta aquí. Aquí está la marca para A, pues. La R, la distancia del origen al punto, sería la distancia desde aquí hasta aquí. Es lo mismo que la A. Bueno, entonces, para este caso, el ángulo θ, puesto que se anuló el triángulo, este punto se puso sobre el eje X, el ángulo θ es de 0 grados. Cero grados, que son 0 radianes. La A es lo mismo que la R, obviamente. La distancia desde aquí hasta aquí es lo mismo que la de aquí a aquí. Obviamente, la A es lo mismo que la R. La A y la R son iguales. Y la B es la coordenada en Y del punto 0. Es 0. Así las cosas, podemos calcular las relaciones trigonométricas seno de θ, que sería seno de 0 grados, o bien seno de 0 radianes, coseno de 0 grados, que es coseno de 0 radianes, y tangente de 0 grados, que es tangente de 0 radianes. Seno de 0 grados es seno de 0 radianes. Es, de acuerdo con la definición de seno, B sobre R. Pero como B vale 0, y la R es una cantidad positiva, aquí se tendría 0 entre un número, que esto es 0, cuando la R es distinta de 0, obviamente. O sea, seno de 0 grados, que es lo mismo que el seno de 0 radianes, es 0. Ahora para el coseno. Coseno de 0 grados, que es lo mismo que el coseno de 0 radianes, es A sobre R.
cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero esto mide lo mismo que esto. En este caso límite. La A mide lo mismo que la R. Entonces se tendría A sobre R, que es lo mismo que R sobre R. Lo cual es 1. O A sobre A, porque A es lo mismo que R. Eso es 1. Coseno de 0 grados es 1. Coseno de 0 radianes es 1. Tangente de 0 grados es igual a tangente de 0 radianes. ¿Qué es la tangente? B sobre A. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Este tiende a 0, o es 0, entre esto. 0 entre un número. 0 entre A. Eso es 0. 0 entre un número distinto de 0 es 0. Entonces, estas son las tres relaciones trigonométricas de seno, coseno y tangente para 0 grados o 0 radianes. Las otras tres se pueden calcular, como dijimos, sacando el inverso de estas. Si queremos cotangente de 0 grados, sería el inverso de 0, que es 1 sobre 0, que es infinito. 1 sobre 0 no existe, pero consideramos eso como infinito. Y así. Vamos a considerar ahora que este punto no está situado en la parte positiva del eje X, que fue este caso, sino en la parte positiva del eje Y. Vamos a borrar esto. Entonces, ya consideramos que este punto está situado sobre la parte positiva del eje X y debido a eso calculamos las tres relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente de 0 grados o de 0 radianes. Ahora vamos a considerar que este punto se sitúa en la parte positiva del eje Y. Vamos a mover este punto hasta situarlo cerca del eje Y. O sea, vamos a aumentar el valor del ángulo θ. Este es el punto A, B. Aquí tenemos A. Aquí tenemos B. Este es θ. Ese es el triángulo que vamos a considerar ahora. Observe cómo cuando θ se hace más grande y este punto se sitúa cerca del eje Y, de la parte positiva del eje Y, θ tiende a ser o a valer 90 grados. O sea, θ tiende a tomar el valor de pi sobre 2 radianes. Que se tendría cuando este punto esté situado en la parte positiva del eje Y. A medida que este punto se aproxima a la parte positiva del eje Y, esta distancia, este cateto del triángulo, que es el cateto adyacente al ángulo, vamos a considerar pues este ángulo, esta A tiende a ser 0. Y la R, que es lo que mide la distancia desde aquí hasta aquí, y la B tienden a parecerse, o sea, la B tiende a
ser R. Cuando el punto llega a la parte positiva del eje Y, se tendría este caso. El ángulo θ sería este. Este punto es el punto 0, B, ya que A tiende a 0. La R y la B estarían dadas por la distancia desde aquí hasta aquí. Esta es la coordenada en Y del punto, que es B. Y esto sería R. O sea que el ángulo θ es igual en este caso a 90 grados. O a pi sobre 2 radianes. Dijimos que A en este caso es 0, tendría a 0, acá ya es 0, y la B se iguala con R. La B es la coordenada Y de este punto, y como el punto está arriba del eje X, la B es positiva, y la R también, así que no hay ningún problema por el signo ahí. Vamos a calcular las relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente para este ángulo, que es de 90 grados o de pi sobre 2 radianes. Seno de 90 grados, que es seno de pi sobre 2 radianes. ¿A qué es igual esto? ¿Qué es el seno de un ángulo? Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto. ¿Qué es esto? Entre hipotenusa. B sobre R. Pero como en este caso, esta distancia y esta son iguales, B es igual a R, entonces podemos poner R sobre R, o B sobre B, y esto es 1. Seno de 90 grados es 1, o seno de pi sobre 2 radianes es 1. Ahora coseno. Coseno de 90 grados es lo mismo que el coseno de pi sobre 2 radianes. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Esta cantidad, que es 0, se anula entre la hipotenusa R. 0 sobre R se tendría 0 ante un número positivo. Es 0. Coseno de 90 grados es 0. Coseno de pi sobre 2 es 0. Eso usted lo puede verificar con una calculadora, si quiere. Ahora, tangente de 90 grados es lo mismo que la tangente de pi sobre 2 radianes. ¿Qué es la tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto, que es el cateto opuesto, que mide B, entre esto, que mide A. Como la A se anula, para este caso, tendríamos esta distancia entre 0. Esto se anula. O sea, es B o R entre 0. La B es la misma que la R, dijimos, B o R entre 0. Un número positivo entre 0 no existe, no se puede calcular. Eso lo podemos representar con infinito. Entonces decimos que esto es infinito. O sea, la tangente 90 grados o la tangente de pi sobre 2 no existe, pero proviene en el límite de la división de un número no nulo entre 1 próximo a 0. Entonces eso
lo escribimos como infinito. Si usted calcula la calculadora tangente de 90 grados, le da un error ahí. Entonces, cuando el punto se sitúa en la parte positiva del eje Y, tenemos que seno es 1, seno de 90 grados es 1, coseno de 90 grados es 0 y tangente de 90 grados es infinito. Vamos a considerar ahora que este punto se sitúa en la parte negativa del eje X. Aquí tenemos el punto A, B. El ángulo a considerar es este. El triángulo que tomaremos es este, el triángulo rectángulo. Estamos trasladando el punto A, B hasta estar situado cerca de la parte negativa del eje X. O sea, aumentamos θ de tal forma que se aproxime a los 180 grados o a los pi radianes, siendo menor que 180 grados o que pi radianes. Observe qué pasa. Aquí θ, medido desde la parte positiva del eje X hasta esta línea, θ tiende a ser 180 grados, o bien tiende a ser pi radianes. ¿Qué ocurre aquí? La B tiende a anularse y la A y la R tienden a coincidir. Pero la A es una cantidad negativa, porque es la coordenada en X de este punto. Y la X aquí es negativa. Entonces, como la R es positiva, la A tiende a menos R, no a R. La R es positiva, pero la A es un número negativo. Entonces, al número positivo debemos cambiarle el signo para decir que A tiende a este número negativo, a ser menos R, pues. Cuando este punto llega a la parte negativa del eje X, o sea, se sitúa aquí, se trata del punto A, 0, ya que la B queda anulada. Este es el ángulo θ. La R es la medida desde aquí hasta aquí, hasta el origen del sistema de coordenadas. La distancia de aquí a aquí es A, o sería menos A, digamos. Esta es la coordenada en X de este punto, que es negativa. Para este caso, θ es igual
a 180 grados. O sea, es pi radianes. La A tiende a ser o es igual a menos R. Y la B es 0. Se anula. La A tendía a valer menos R, ahora es igual a menos R. Y la B queda anulada. La B tendía a 0, ahora es 0. En este caso, cuando el punto se sitúa exactamente sobre la parte negativa del eje X. ¿Cuánto valen seno, coseno y tangente para este ángulo? Para 180 grados, que son pi radianes. ¿Cuánto es seno? ¿Cuánto es seno de 180 grados? Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Consideramos este triángulo rectángulo. El cateto opuesto sería 0, porque esto se anula. 0 entre R. 0 entre una cantidad positiva es 0. O sea, seno de 180 grados es lo mismo que seno de pi y eso es 0. Coseno de 180 grados es coseno de pi. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente a este triángulo rectángulo. O sea, esto entre esto que tienden a ser iguales. O tienden a medir lo mismo, aunque la A es negativa y la R es positiva. Sería cateto adyacente A sobre R. A sobre R, pero la A es lo mismo que menos R. O sea, sería menos R entre R. Y esto es menos 1. Coseno de 180 grados, que es lo mismo que coseno de pi, es igual a menos 1. Lo puede verificar en la calculadora. Tangente de 180 grados es la tangente de pi. ¿Qué es tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre adyacente. Esto sería 0. 0 entre A. 0 entre A, ya que la B vale 0. 0 entre A. O sea, 0 entre menos R. Eso sería 0. Tangente de 180 grados es lo mismo que tangente de pi radianes y eso es 0. Vamos a considerar ahora el caso cuando el ángulo se sitúa sobre la parte negativa del eje Y. O sea, el ángulo θ crece de tal manera que nos situamos así. Aquí se sitúa el punto A, B. Este es θ. θ se mide desde la parte positiva del eje X hasta esta línea que une el origen con este punto. Debemos considerar este triángulo que se forma con el punto considerado el origen y este punto, o sea, el triángulo con respecto al eje X, el triángulo rectángulo con respecto al eje X. La coordenada en X para este punto es A, es muy pequeña, tiende a 0. O sea, a medida que θ tiende a valer 270 grados, ya que el ángulo θ desde aquí hasta el eje Y negativo, hacia la parte negativa del eje Y, es 270 grados. O bien, θ tiende a valer 3
pi sobre 2 radianes. A medida que se tiene esto, A tiende a 0. Y la B tiende a parecerse a la R. Esta sería la R. La distancia desde el origen hasta este punto. Esta sería la distancia para B. La B tiende a parecerse a R, pero la R es positiva. Y la B, que es la coordenada en Y de este punto, es negativa. Entonces, más bien tiende a parecerse a menos R, la B. Ya que la B es negativa, recuerden. Cuando el punto llega a estar sobre la parte negativa del eje Y, se tiene el punto 0, B, el ángulo θ, en ese caso, ya es igual a 270 grados. O sea, es igual a 3 pi sobre 2 radianes. La A, la coordenada en X del punto, se anula. Tendría a 0, pues ahora es 0. Y la B tendría a ser menos R, pues ahora es igual a menos R. ¿Cuánto valen seno, coseno y tangente en ese caso? Seno de 270 grados, que es lo mismo que el seno de 3 pi sobre 2 radianes. ¿Cuánto es? ¿Qué es seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto, que es B sobre R, es la hipotenusa. B sobre R. B sobre R, pero la B es menos R. Sobre R, esto es menos 1. Ya que aquí se puede cancelar la R con la R y queda menos 1. O sea que seno de 270 grados es igual al seno de 3 pi sobre 2 y eso es igual a menos 1. Coseno de 270 grados es lo mismo que el coseno de 3 pi sobre 2 y eso es igual, ¿qué es el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa, A sobre R. A sobre R, pero este se anula. Queda 0 sobre R, y eso es 0. Es 0 entre una cantidad positiva, eso es 0. Coseno de 270 grados es igual al coseno de 3 pi sobre 2, y eso es 0. ¿Cuánto es la tangente de 270 grados? Que es la tangente de 3 pi sobre 2. ¿Cuánto es? Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, opuesto, que es B, sobre A, que es 0. O sea, menos R sobre 0. Es una cantidad distinta de 0 sobre 0. Eso sería infinito. Exactamente no se puede calcular, pero tomado como una aproximación sería infinito. Un número no nulo, entre un número muy pequeño, próximo a 0, esto daría infinito. En las calculadoras marcaría un error. Entonces, la tangente de 270 grados es lo mismo que la tangente de 3 pi sobre 2, sería infinito. Vamos a considerar el caso ahora en que el punto se mueve hasta
situarse en la parte positiva del eje X, dando la vuelta, llegando desde acá. O sea, se tendría lo siguiente. Damos la vuelta así y situamos por acá el punto, es el punto A, B. El triángulo a considerar es este. El triángulo rectángulo que vamos a considerar. Siempre es aquel en el que el cateto adyacente coincide con el eje X. Este es teta. Observe que al ampliar teta desde 0 hasta volver a estar cerca del eje X, pero por el otro lado, teta tiende a ser 360 grados. O sea, teta tiende a 2pi. Y la A tiende a valer lo mismo que la R. Esto sería la R. La distancia desde aquí hasta aquí. La A tiende a parecerse a R. La R es positiva y la A también es positiva, ya que la coordenada en X de este punto es positiva. La B, que es la coordenada en Y de este punto, tiende a anularse, tiende a ser 0. Ya cuando el punto llega a estar sobre la parte positiva del eje X, se tendría una situación así. Aquí se tendría el punto y tendría por coordenadas A, C. Esta marca está aquí para a unidades del origen. La distancia de aquí hasta aquí es R, o también A. El ángulo teta llega a ser igual a 360 grados. O sea, teta es igual a 2pi. La A es igual a R y la B es igual a 0. ¿Cuánto valen las relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente para este caso? Sería seno de 360 grados, que es lo mismo que el seno de 2pi. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa sería 0, ya que eso es la B, cateto opuesto, 0 entre R. 0 entre una cantidad positiva, eso es 0. El seno de 360 grados es lo mismo que el seno de 2pi, y eso es 0. Coseno de 360 grados es lo mismo que el coseno de 2pi. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente es lo que vale la A, que es R,
Entre la hipotenusa, ¿qué es R? Sería R sobre R. Eso es 1. Coseno de 360 grados es lo mismo que el coseno de 2pi y es 1. Tangente. Tangente de 360 grados es tangente de 2pi. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Opuesto entre adyacente. 0 entre A, que es R. 0 entre R. O A, que es lo mismo. 0 entre una cantidad positiva es 0. La tangente de 360 grados es lo mismo que la tangente de 2pi y eso es 0. Vamos a resumir lo que hemos calculado en una tabla. Ángulo teta, grados, radianes, seno de teta, coseno de teta, tangente de teta. Cero grados, 0 radianes. Para 0 grados o 0 radianes, ¿cuánto es seno de teta? ¿Cuánto es seno de 0 grados, seno de 0 radianes? ¿Qué es seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. Cuando el ángulo es 0, el cateto opuesto se anula, porque el punto se sitúa sobre la parte positiva del eje X. Entonces el cateto opuesto es 0. 0 entre la hipotenusa sería 0. Entonces aquí da 0. Es lo que ahorita vimos. Podemos hacerlo mentalmente. Coseno de 0 grados o 0 radianes. Coseno de 0. ¿Qué es coseno de 0? Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente mediría lo mismo que la hipotenusa. Entonces, al dividirse, nos da 1. Coseno de 0 es 1. Tangente. Como el cateto opuesto es 0, 0 entre lo que mida el cateto adyacente sería 0, ya que la tangente es B sobre A, o sea, sería 0 sobre una cantidad positiva, nos da 0. Ahora, para 90 grados, que es pi sobre 2, ¿cuánto es seno de 90 grados? Ahí estamos situados en la parte positiva del eje Y. ¿Qué es seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. Ahí el cateto opuesto coincide con la hipotenusa. Entonces sería 1, que se divide en cantidades iguales. 1. Coseno. Cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente sería 0, ya que la coordenada en X sería 0 cuando estamos situados en la parte positiva del eje Y. Entonces, sería 0 sobre la hipotenusa. 0. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. El opuesto, o sea, la B, sobre el cateto adyacente que es 0, no existe o daría infinito.
180 grados. Pi radianes. Seno de 0. Ahora el punto está situado en la parte negativa del eje X. ¿Qué es seno? Es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es 0, o sea, la B vale 0. 0 entre lo que vale la hipotenusa es 0. ¿Qué es coseno? Estamos situados en la parte negativa del eje X. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es lo mismo que menos R. Es menos R entre R. Eso daría menos 1. Coseno de pi es menos 1. Tangente. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto sería 0. 0 entre lo que valga el adyacente es 0. $270, que es 3 pi sobre 2. 270 grados. Ahora estamos situados en la parte negativa del eje Y. ¿Qué es seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto, como estamos situados en la parte negativa del eje Y, el cateto opuesto, que es la B, es lo mismo que menos R. Entonces, es menos R entre R. Es menos 1. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Estamos situados en la parte negativa del eje Y. Entonces, el cateto adyacente, que es la A, sería 0. 0 entre R es 0. Tangente. Estamos situados en la parte negativa del eje Y. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es menos R y el cateto adyacente es 0. Es una cantidad, un número distinto de 0 entre 0. Eso sería infinito. $360, 2 pi. ¿Cuánto es seno de 360 grados? Estamos situados en la parte positiva del eje X. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto mediría 0. Entre la hipotenusa, R. Esto es 0. Coseno. Coseno de 360 grados. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente mide lo mismo que la hipotenusa, o sea, sería R sobre R. Es 1. Tangente. Tangente de teta. Tangente de 360 grados. Tangente de 2 pi. Es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto, que es la B, sería 0. 0 entre lo que mide el cateto adyacente, que mide lo mismo que la R, nos da 0. Esta columna también se puede calcular con una identidad trigonométrica. Hay una identidad trigonométrica que dice que tangente de teta es lo mismo que seno de teta entre coseno de teta. Si usted divide la columna de seno entre la columna de coseno, da la columna de tangente. Aquí lo dice, seno entre coseno es tangente. Seno entre coseno es tangente. 0 entre 1 es 0.
1 entre 0 es infinito. 0 entre menos 1 es 0. Menos 1 entre 0 es infinito. 0 entre 1 es 0. O sea, lo que queríamos era que usted tratara de calcular esto mentalmente para no depender tanto de la calculadora. Si por lo menos en algunos casos usted puede hacerlo mentalmente prescindiendo de la calculadora, hemos logrado lo que queríamos.